Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. También es un enorme placer estar hoy aquí con ustedes, brindando esta presentación. Como decía Esteban, en mi corta carrera profesional, una de las presentaciones más optimistas que me va a tocar hacer, así que realmente es un placer. Y tengo para esta presentación 3 objetivos fundamentales. El primero, ser breve. Ya estamos retrasados, tenemos un programa bastante apretado, así que con mucho esfuerzo trataré de cumplir con los 20 minutos que tengo, esperemos si al menos. El segundo objetivo que tengo para esta presentación es el de describir de alguna manera el contexto económico y el marco regulatorio bajo el cual se va a desarrollar la campaña que hoy estamos lanzando, tratando de encontrar algunas explicaciones al porqué de los movimientos que Esteban ha descrito en su presentación, el porqué del incremento del área en la Argentina, el porqué también de las decisiones que están tomando los productores en materia de tecnología, de incorporación de tecnología, que también Ramiro va a comentar en la presentación posterior. Y el tercero, de los objetivos es el de poner en perspectiva estos incrementos como para tomar una real dimensión de lo que estamos hablando, de los números, de los incrementos que ha presentado Esteban, ¿sí? Ponerlos en perspectiva histórica, relacionándolos con lo que ha pasado en las últimas 25 campañas en Argentina, y en perspectiva comparada con lo que esperamos suceda también esta campaña en el resto de los países del mundo. Ahí está. Bueno, hagamos un poco de historia y observemos lo que ha acontecido en las últimas 25 campañas agrícolas de la República Argentina. Lo que podemos observar es claramente un crecimiento significativo del área de la superficie sembrada con cultivos extensivos en nuestro país. Tenemos un significativo crecimiento, pero a tasas decrecientes. Y eso lo podemos apreciar ilustrándolo en este gráfico, dividiendo todo el periodo en décadas. Así podemos ver una primera década, la década del 90, donde pasamos de 16,6 a 22,9 millones de hectáreas sembradas en Argentina, ¿sí? Un crecimiento significativo. Tenemos una segunda década donde también crecimos de manera muy importante, aunque a una tasa menor, pasando de 22,9 a 30,3 millones de hectáreas en Argentina. Y luego viene el periodo crítico, ¿sí? El periodo que Esteban también ha puntualizado, donde prácticamente tenemos un estancamiento, si tomamos el primer quinquenio de la década que hoy estamos transitando, las campañas 2010-2011 a la 2015-2016, tenemos prácticamente un estancamiento y si quitamos el primer año de esa serie, un retroceso en el área sembrada en Argentina. Por ese motivo, lo que estamos celebrando el día de hoy es la vuelta al crecimiento, ¿sí? Podríamos alcanzar una superficie récord de 32,3 millones de hectáreas en el país, superficie récord que permitiría derrotar la tendencia al decrecimiento que tenemos en las últimas 25 campañas. En el periodo 90-2000 crecimos a un 4,5% anual, ¿sí? Crecimiento en área sembrada. Del 2000 al 2010 crecimos al 2,6%, la mitad de ese crecimiento. En los últimos 5 años, prácticamente no decrecimos en área sembrada en Argentina y lo que esperamos para la campaña 16-17 es la vuelta a ese crecimiento, derrotar la tendencia y volver a crecer, volver al sendero de mayor crecimiento en nuestro país con una tasa esperada del 4,6%. Ahora bien, ¿qué significa 4,6% comparándolo con el resto de los países del mundo? Bueno, lo que significa es que Argentina va a ser protagonista de la campaña 16-17. Argentina va a ser el país con el mayor crecimiento esperado de la superficie sembrada entre todos los principales productores del mundo. ¿Sí? Vamos a crecer por encima de lo que crece Rusia y Kazajstán, los países de la región del Mar Negro. Vamos a crecer por encima también de lo que crece Brasil. Y si nos ponemos a observar al resto de los grandes productores mundiales, lo que estamos esperando para esta campaña es prácticamente estancamiento del área sembrada o incluso decrecimiento. Y aquí es donde cabe la pregunta de por qué estos movimientos en estos países. Bueno, la respuesta prácticamente la dio Warren Preston en su presentación, pero proviene del mercado internacional. Las señales que estamos
viendo del mercado internacional no son las más alentadoras, ¿sí? Tenemos superficies y producciones récord en los principales productores del mundo, una demanda que crece también a tasa importante pero no acompaña el crecimiento de la oferta y por lo tanto tenemos un escenario holgado de sobreoferta que presiona a la baja los precios internacionales con relaciones stock-consumo creciendo en las últimas campañas, salvo el caso de la soja y por lo tanto con precios disponibles y precios esperados para los meses de cosecha en baja. Y aquí cabe una segunda pregunta. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Por qué nosotros respondemos con un incremento de área tan significativo? Y bueno, ahí es donde podemos decir que nuestros productores están viendo otra película. Están viendo otra película guionada por los cambios en las políticas públicas que afectan a nuestro sector y que han sido implementadas por el nuevo gobierno allá a finales del año pasado. Tenemos remoción de restricciones cambiarias, eliminación de restricciones a las exportaciones, disminución de los derechos de exportación, que lo que ha hecho es dar un poco de aire a los márgenes al productor y amortiguar el impacto negativo de las señales que provienen del mercado internacional. Entonces, si recordamos, Argentina es el único país del mundo que tiene política agropecuaria que desprotege a su sector, ¿sí? Que tiene incentivo negativo al productor. Cuando analizamos este indicador tan importante y relevante que elabora todos los años la OCDE, lo que vemos es que los ingresos de los productores en Argentina disminuyen un 32% como consecuencia de las políticas públicas. Esto es una foto del año 2011. El resto de todos los grandes productores del mundo tiene política positiva, política que ayuda al productor. El 61% del ingreso bruto de un productor noruego proviene de política pública, de ayuda del Estado en materia de subsidios, en materia de protección en frontera también. Esta situación está cambiando en la Argentina con los anuncios y con el nuevo set de políticas al que nos enfrentamos. La barra todavía va a ser negativa, pero va a ser muchísimo menor. Y esto es lo que ha generado un cambio de incentivos, ¿sí? Lo que podemos hablar es que la nueva situación de política en Argentina tiene dos consecuencias. Por un lado, la normalización de la comercialización, tanto interna como externa. Por el lado de la comercialización interna, lo que vemos es que las ventas de los productores comienzan a normalizarse. Las campañas pasadas, por las grandes trabas a la comercialización, producto de la manera en que se aplicaban las restricciones a las exportaciones, el productor venía demorando mes a mes las ventas e incluso trasladando grandes stocks a las campañas siguientes. Ahora esa situación con la 2015-2016, luego de los cambios de finales del año pasado, comienza a normalizarse y la curva naranja, que es esa campaña, comienza a encontrar el centro del gráfico tanto para trigo como para maíz. Y otra muy buena noticia también es que comienza a comercializarse de manera temprana la campaña 16-17. Eso es lo que podemos apreciar desde el punto de vista de la comercialización al interno. La comercialización externa también pega un salto significativo y para los primeros 8 meses del año, periodo enero-agosto, hemos crecido enormemente en exportaciones de cereales, oleaginosas y subproductos. Miren, el caso del trigo, tenemos un aumento en estos primeros 8 meses del año comparado con los 8 meses del año pasado de 116%. ¿Sí? Pasamos de 3.4 a 7.4 millones de toneladas y esto es porque comenzamos a comercializar los stocks que teníamos de campañas pasadas. Pero para el resto también de los productos tenemos grandes incrementos del 98, 38, 34%. Este incremento en exportación, en volumen exportable, se traslada a un gran incremento en la liquidación de divisas y el sector está aportando en estos primeros 8 meses 3.000 millones de dólares adicionales a la liquidación de divisas. El sector que mayor contribución tiene al balance neto de divisas en Argentina y este año está contribuyendo con un 19% adicional a lo que tuvimos en los primeros 8 meses del año 2015. Y desde el punto de vista también del volumen producido, lo que podemos ver es el gran incremento en el ingreso de camiones a puerto también. 274.000 camiones más en los primeros 8 meses de 2016 comparado con los primeros 8 meses de 2015, un incremento del 29%. No solamente mejora la comercialización, como les decía, sino que también tenemos otro efecto adicional, que es el de la mejora en los incentivos a sembrar, en los incentivos a incorporar mayor tecnología. Y también estamos viendo una gran respuesta del sector en ese sentido.
La señal que vemos desde el punto de vista de los incentivos es lo que ha pasado con la relación insumo-producto, esta precampaña, comparándola con la precampaña anterior. Y tenemos una mejora en la relación insumo-producto del 30% para soja. ¿Qué quiere decir esto? Que este año necesitamos 1/3 de producción menos para comprar la misma cantidad de insumos que comprábamos en la campaña anterior. Y esto es una clara señal al productor para invertir en mayor tecnología, para aumentar el área sembrada. En el caso del maíz, la situación es aún mejor, 50% de mejora de la relación insumo-producto. Necesitamos la mitad de maíz esta campaña para comprar la misma cantidad de insumos que comprábamos en la campaña anterior. Esto es gracias a las nuevas políticas. También hay que reconocer que también es gracias a algunas señales que vienen del mercado internacional, como la disminución del precio del petróleo, que ha abaratado el costo de los principales insumos en el país. Como les decía, el productor y el sector en Argentina ha respondido de gran manera a este cambio en los incentivos. En los primeros 6 meses del año lo que tenemos es un aumento del 50% en la venta de fertilizantes, tenemos un aumento del 10% en la venta de maquinaria y equipo y tenemos un aumento del 27% en la venta de pickups. Esto desde el punto de vista de la incorporación de tecnología. Desde el punto de vista de la siembra, y acá poniendo bien en perspectiva los números que ha destacado Esteban, lo que podemos ver es que si comparamos el aumento de producción, el aumento de área sembrada de la campaña 16-17, de la campaña que hoy estamos lanzando, lo comparamos con nuestra propia historia y lo comparamos con lo que están haciendo, lo que esperamos que hagan el resto de los grandes productores del mundo, nuestro crecimiento es extraordinario y hay que resaltar que Argentina va a ser el claro protagonista en gran parte de estos cultivos de la campaña 16-17, la estrella del mercado internacional. Lo que vemos es que para el caso del maíz, en el cuadro que tienen a la izquierda pueden ver un ranking ordenado a los países de acuerdo a la tasa de crecimiento de la superficie sembrada con maíz. Década del 90, Argentina estaba en segundo lugar en incremento de maíz entre los principales productores de maíz. En la siguiente década y en los primeros 5 años de la década que estamos transitando, comenzamos a caer en el ranking, ¿sí? Con tasas de crecimiento muy bajas, del orden del 2,3% anual en la primera parte, y con decrecimiento del 1,3% anual en los primeros 5 años en las pasadas 5 campañas. Y este año esperamos crecer al 27,3%, eso es pegar un salto significativo respecto de las campañas previas, pero también pegar un salto en el ranking internacional y ser el segundo país del mundo con mayor incremento del área sembrada de maíz. En trigo puede verse aún más gráficamente, ¿sí? En trigo veníamos creciendo y estábamos en el tercer lugar del ranking y luego en las 2 décadas posteriores caímos al último lugar, ¿sí? Con tasas de decrecimiento. Retrocedimos 5 puntos por ciento anuales en la década de 2000-2010 y menos 3,9% anual en 2010-2015. Y ahora esperamos para la campaña 16-17 un salto del 19,4%, con un crecimiento muy superior al que esperamos para otros grandes productores trigueros como Rusia y Kazajstán, que van a crecer al orden del 4%. Misma situación podemos esperar en girasol. En girasol también veníamos decreciendo en el ranking mundial en crecimiento de nuestra área, con retracción del área sembrada en la Argentina, ¿sí? Menos 9%, una tasa de menos 9% anual en las últimas 5 campañas de retracción del área de girasol, y este año esperamos un incremento del 40%, ¿sí? Recuperando gran parte del área perdida, saltando en el ranking mundial, siendo por lejos el país que más va a crecer en área sembrada de trigo en la campaña 16-17, ¿sí? 40% versus Rusia y Ucrania, que van a crecer alrededor del 14 y el 11%. La contracara, ¿sí? La otra cara de la moneda de lo que pueda pasar con la superficie sembrada y lo que va a pasar con la producción son las exportaciones y lo que esperamos sea nuestro rol protagónico en el mercado internacional. Para el caso del trigo, lo que estamos viendo es que después de 3 años con una participación en torno al 1% del mercado internacional, cayendo muy por debajo de nuestros promedios y de nuestros picos históricos de allá de principios de la década pasada, cuando teníamos una participación en torno al 5%, lo que estamos viendo es que gracias a las nuevas políticas y a la decisión del productor de sembrar más, de incorporar mayor tecnología, estamos recuperando parte de esa participación en torno al 2% del mercado internacional, lo que nos coloca en el 8º puesto a nivel mundial, todavía lejos
de lo que supimos tener y muy lejos también del potencial que Argentina puede tener en este mercado, pero avanzando respecto de lo que teníamos en los años anteriores. La situación para el aceite de girasol también es similar, comenzamos a recuperar parte del terreno perdido. Tenemos un 8% esperado de participación en el mercado internacional para la campaña 16-17, ubicándonos en el tercer puesto del ranking mundial. Por supuesto, lejísimo de la participación que supimos tener antes de la irrupción en este mercado de los grandes jugadores globales que son Ucrania principalmente y también Rusia. Para los productos de la molienda de la soja, para los subproductos, para harina y para aceite, lo que esperamos este año es mantener una participación muy grande que tiene Argentina en el mercado internacional, en torno al 46 y 47%, consolidándonos entonces como el líder indiscutido en cada uno de estos mercados. Argentina es el principal exportador mundial de aceite y de harina, con la mitad del mercado internacional, y esperamos que esto se mantenga en la campaña 16-17, estando lejos de las participaciones que tienen Brasil y los Estados Unidos, los otros dos grandes productores sojeros. Y finalmente, lo que pueda llegar a pasar con el maíz. Maíz creemos que va a ser la estrella de esta campaña. Argentina pegando un salto en producción y también un salto en las exportaciones esperadas para la campaña 16-17, teniendo una participación en torno al 10%. Seguimos ganando participación en maíz y confirmamos el segundo puesto en el ranking mundial que hemos ganado recientemente como exportadores de maíz, superando a Brasil por detrás de los Estados Unidos. Bueno, para finalizar entonces, me quedan algunos comentarios, ¿sí?, para poder destacar respecto de lo que estamos esperando para esta campaña. En primer lugar, me gustaría resaltar que el sector agroindustrial está preparado y que ha demostrado que responde a los cambios de incentivos. Responde con más siembra, responde con más producción, responde con incorporación de tecnología. Por lo tanto, con esta respuesta del sector, lo que estamos esperando es que Argentina sea el protagonista indiscutido de la campaña 16-17. Este protagonismo esperamos se mantenga en los próximos años, porque como se va a comentar en los paneles que siguen, especialmente en el de comercio, y los invito a quedarse para poder escuchar las proyecciones que estamos esperando, con un set de políticas favorable y que brinda incentivos al productor, lo que esperamos es que esta respuesta se mantenga en el tiempo y Argentina continúe creciendo, ¿sí?, contrariamente a la tendencia que teníamos en las últimas 25 campañas. Continúe creciendo y por lo tanto generando mayores saldos exportables. Estos saldos exportables, estos mayores saldos exportables, nos colocan entonces, sí, aquí ante un gran desafío. Un desafío que el presidente destacó en su discurso inaugural. El desafío de ganar mercados. El desafío de mejorar, de idear una estrategia conjunta entre el sector público y el sector privado para mejorar nuestra inserción en los mercados internacionales, ¿sí?, para facilitar el acceso de nuestros productos a esos mercados. Porque debemos tener en claro que sin mercados no habrá exportaciones y sin exportaciones es muy difícil que Argentina pueda llegar a materializar todo el potencial que tiene para el incremento de su producción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Convocamos ahora, como lo mencionamos anteriormente, a Ramiro Costa. Él es economista y se desempeña como gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales. Tiene a su cargo las áreas de estudios económicos, estimaciones y proyecciones agrícolas,